contar un poco quién es Laura Galarza. Son tantos los títulos, que la verdad que por regalarlos, bueno. Laura Galarza es psicoanalista, escritora y crítica literaria. Colabora en el suplemento Radar de Página 12, Infobae, Cultura y Fundación, La Balanza. Fue columnista literaria de Radio del Plata, Radio Convoc y de Alabama. Acelerador cultural para la equidad de género. Es asesora literaria del Departamento Enlace de la Escuela Lacaniana de Buenos Aires. Desarrolla La Solapa, una serie sobre libros en YouTube junto a Natalia Bogle, que ya va por su 8ª temporada. Publicó Cosa de Nadie del 2014, ganador del premio Fundación Acero Manuel Salvio, y Date cuenta de tu suerte, La parte maldita 2020. Coordina talleres literarios y gestiona eventos de difusión de la lectura para organizaciones y empresas. Laura, todo tuyo. Muchas gracias por Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. La verdad que qué sorpresa hasta llevarme este recuerdo de Basavilbaso. Escuchaba tantas veces que Mari nombraba su pueblo y bueno, hoy se me hizo, gracias a los papás, primero por el almuerzo riquísimo que tuve y después, bueno, por hacer realidad esto de conocer el pueblo de Mari, que yo también soy del pueblo de La Barría, así que bueno, muy consubstancial, me encanta, también vivo en Capital, pero siempre añoro volver, así que cada vez que entro a un pueblo me siento como en casa, así que gracias a todos. Bueno, mientras escuchaba a Luis leer, seguía sorprendiéndome, ¿no? De la escritura de Maricel. Eso me pasó, yo no era amiga de Mari, o sea, no era amiga personal, ¿sí? Nos fuimos haciendo amigas, ella vino a mi taller a aprender y bueno, y se convirtió finalmente en un par, ¿no? En una colega, a quien yo respetaba muchísimo, respeto muchísimo. De hecho, ella, bueno, terminó, eso me encanta, ¿no? Cuando mis alumnos se convierten en escritores y ella particularmente era con alguien con la cual yo tenía conversaciones interesantes. Así que cuando se fue, eso para mí fue una gran pérdida, porque, bueno, hablábamos de literatura, de la vida a veces, si bien no sabíamos mucho la una de la otra, sí de las cosas importantes que nos pasaban. A veces cuando terminaba el taller, Mari vivía a 2 cuadras de casa, con lo cual, bueno, si yo iba en el auto la llevaba, o si nos volvíamos en colectivo las dos, nos veníamos hablando, pero principalmente nuestro tema era la literatura. A las dos nos gustaba mucho leer y coincidíamos también en los autores que nos gustaban. Recién leía la contratapa que salió en Página 12. Yo quiero contarles, porque hay cosas que a lo mejor cuando uno por ahí está fuera de, obviamente el ambiente literario es así, pequeñito, digamos, y hay como chismes y códigos, ¿no? Que a veces uno no conoce si no está dentro de nada, de ese submundo, ¿no? Como tantos submundos existen en la sociedad. Ser contratapa de Página 12, mis amigos de Basavilbaso, es un privilegio para quien hace literatura. Les voy a contar por qué. Página 12 es un diario, más allá de las cuestiones no ideológicas, de un lado, del otro, no importa. Página 12 es un diario argentino que siempre le dio mucha importancia a la cultura y a la literatura. Por eso tenía un suplemento que sigue existiendo, digo tenía, porque la verdad que añoro cuando era Radar de antes, pero sigue teniéndolo, lo que pasa que cada vez más acotado, ¿no?
es una tristeza que pase eso, pero está pasando, y se funda lo que es Radar. Radar es ese suplemento cultural que rompe con las estructuras de lo que tradicionalmente era un suplemento literario. El suplemento literario en un diario era una cosa más, ¿sí? Algo que complementaba, que traía las novedades de la cultura, los últimos libros. Bueno, Radar rompe con esa tradición. Por su redacción pasan grandes escritores. ¿Cuál fue la ruptura que hizo Radar? Que todos los que escribían en el suplemento eran escritores, ¿sí? Pasó, bueno, Meco Giardinelli, Guillermo Sacomano, bueno, nombrar algunos, pero el creador, digamos, uno de los directores, de los editores, fue Juan Forn. Juan Forn fue quien justamente dio vida a Radar. Y justamente lo que buscó Juan Forn, les cuento, Juan Forn fue también, falleció hace poco, fue muy famoso por las contratapas que hacía en Página 12, y ahí voy al punto de las contratapas, ¿sí? Todos los viernes Juan Forn sacaba una contratapa donde hablaba de un personaje de la cultura, mayormente escritores, pero también hablaba de otras ramas de las artes, poetas, pintores, escritores, arquitectos famosos, ¿sí? Yo les recomiendo muchísimo esta biblioteca que tienen acá, es una maravilla. Veo que tiene unos títulos inmensos. Bueno, seguramente debe tener la compilación que hace Juan Forn de esas contratapas, que son realmente un compendio de cultura, ¿sí? Si uno tiene fiaca de empezar, bueno, lee Juan Forn y con eso puedes chapear un montón porque tiene datos, ¿no? Uno lee Juan Forn y aprende un montón en poquito tiempo, porque esas contratapas eran cortas, era lo que medía la contratapa de Página 12. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que tengan dimensión del lugar que con un solo libro, su primer libro, ocupó Maricel. Y yo quiero asegurarles, porque me pasaba también, ¿no? Cuando nosotros decidimos con Mauricio Koch, tu otro profesor de literatura, publicar la obra de Maricel, lo hicimos porque realmente creíamos, primero que Maricel ya estaba justamente en los últimos detalles del libro y su idea era buscarlo. Ella va a empezar la ronda por las editoriales para ser editada. Pero no solamente por eso, sino porque creíamos que la obra de Maricel tenía que ser leída, ¿sí? Creíamos que eso era un acto de justicia poética. Por eso que hoy sea un evento que Pasavivaso destaca, me parece otro acto de justicia. Lo agradezco porque, bueno, a veces no pasan estas cosas, hasta que pasan y uno siente que, bueno, vale la pena la vida, ¿no? Por estas pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas. Así que yo estoy feliz que todos ustedes vayan a leer este libro, lo disfruten. No sé si les pasó, la lectura de Maricel, la escritura de Maricel es hipnótica, ¿sí? No sé si se dieron cuenta esto, cómo ella entra a una historia calladita, ¿no? Mi maestro Sacomano decía, escriban calladito en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene toda una tradición literaria, que es la que también le gustaba a Maricel, que era la que contaban pequeñas historias, ¿sí? O sea, la gran literatura no está en la epopeya. En un momento, bueno, digamos, la literatura clásica, pero después grandes escritores como Proust, Hemingway, Alice Munro, Glory Moore decía, recién recordaba la contratapa, escritores que Cortázar, Borges, escribían historias muy pequeñas y también historias de lugares que conocían, ¿sí? Que creo que en eso también Maricel fue una muy buena alumna, en el sentido, alumna de estos grandes escritores.
escribe de lo que sabe, le dijo el padre de Carver, otro gran escritor que ya le gustaba, ¿no? Cuando él le dijo a su papá, que también vivía en un pueblo, que trabajaba en un aserradero, su papá nunca había leído, y él va y le dice, papá, quiero ser escritor, y el padre le dice, bueno, hijo, cuenta de lo que sabes, ¿sí? Y no sé si recuerdan esa gran frase de Tolstoy, pinta tu aldea y serás universal. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que hablar, tiene que contar de lo que sabe, pero no porque lo conozca en el sentido geográfico, no, porque van a ver que los cuentos de Maricel podían transcurrir en cualquier lugar del planeta. Flannery O'Connor, que era otra de sus grandes escritoras predilectas, nació en un pueblito muy chiquito de Estados Unidos, en Savannah, y ella dijo que en sus memorias, ella se hizo escritora cuando vio a los negros revolver la basura, ¿sí? Era la época, ¿no? Estoy hablando principios del 1900. Y ella dice que ahí se hace escritora, que ella quería escribir para contar de la injusticia del mundo. Y me parece que se trata de eso. La escritura de Maricel cuenta lo que sucede en un pueblo, lo que sucede en una ciudad, en un lugar común. Todos los cuentos de ella transcurren en casas, en parques, en la estación, en un hospital, en lugares que van a ser reconocibles para cada uno de ustedes. Sin embargo, lo que ella cuenta tiene un carácter universal. ¿Qué quiere decir universal? Que hace sentido para todos, que trasciende lo anecdótico. Fíjense que ella en este primer cuento es muy simple la anécdota. Primero es una niña que ve llegar a su papá de casa y tiene que limpiar las perdices. ¿Cuánto me llevo a contar? Un renglón de lo que trata el cuento. Ahora, bueno, Biblia decía, un buen cuento cuenta dos historias. ¿Por qué? Porque una historia es la que se escucha, la que se cuenta, lo que uno puede ver. Vieron, Maricel también es, obviamente que es también pinta cuando escribe, porque uno puede ver lo que está contando, ¿no? La cantidad de imágenes que tiene este cuento, por ejemplo, ahora después si quieren los recuerdo, pero bueno, la marca de la sangre de los dedos del padre en el pantalón, dónde está ubicado el tanque con el molino, arriba de una colina, ¿sí? Los agujeros en la chapa cuando ella, la mamá del cuento, llega y es lo primero que ve, ¿sí? El colectivo volcado en la banquina, imágenes, ¿sí? Muy pregnantes. Bueno, eso es lo que se cuenta, pero ¿qué hay por debajo de ese cuento? Primero es un cuento de lo que se llama un cuento de iniciación. ¿Por qué es un cuento de iniciación? Porque lo que sucede ahí habla de esos pasajes que se tienen en la vida, que son pocos, pero contundentes, que es cuando uno se hace más lúcido, para bien y para mal. Esta nena, en esas perdices muertas, entiende que hay otra cosa, más allá de la vida, más allá de lo cotidiano. Sus papás están en la cocina, los ve felices, la mamá hornea el pan, pero ella adivina que la vida no es tan simple, es más compleja, ¿sí? Y se empieza a preguntar, esa pregunta, ¿no?, que ella hace, ¿por qué al final? ¿Sí? No es una pregunta retórica, es una pregunta que cuando nosotros lectores estamos sumergidos en el libro, nos vuelve, ¿sí? El porqué. ¿El porqué de qué? Podríamos decir, de la vida, el porqué de la muerte, esos caminos que se interceptan, ¿sí? Está hablando de la existencia, del dolor de existir, del milagro de existir, de la complejidad del existir. De eso está hablando el cuento de Maricel, y por eso es un cuento a la altura de cualquier escritor. Así que, mis queridos amigos desde hoy de Basavilbaso, sepan que además de tener a Blackie ahí colgada en la biblioteca,
además de también alguien que Maricela admiraba mucho, tener una gran escritora que es Perla Suez, también oriunda de Basavilbaso, que hoy le conté que venía a presentar el libro de Marcel. Ya quedamos que prontamente se lo voy a mandar, que lo va a leer. Perla Suez va a leer a Marcel la serie. Sí. Perla Suez es una escritora reconocida internacionalmente. Sí, me dijo que me mande. Del doctor Saúl. Exacto, era su papá era el doctor del pueblo. Exacto. Toda su obra transita en Basavilbaso porque siempre aparece primero en sus cuentos infantiles y posteriormente cuando se dedica a los cuentos, a las novelas, siempre aparece Basavilbaso. Sí, ella cuando le dije, bueno, que venía para acá, me puso mi tierra, ¿no? Con signos de admiración. Se notaba con mucho amor. Sí, podría ser, los puntos de Perla pueden ser Basavilbaso, pero es el mundo entero, ¿no? Y este es el punto en el que quiero insistir, porque es Basavilbaso y no es, pero quiero decir, y eso va a favor de la literatura. Por eso Perla se lee en 20 idiomas. Si fuera Basavilbaso, no tendría nadie en Alemania, leería su, que ahora acaba de volver a traducirse en Alemania, ¿no? ¿Por qué se lee en Alemania? Porque en Alemania las personas sufren de lo mismo, padecemos de lo mismo, ¿sí? Sufrimos, reímos, cuando digo, ¿no? Nos pasa lo mismo. Bien. El libro de Maricel, además, con esto de, bueno, sí, pinta tu aldea, serás universal. Digo, si ustedes leen el libro van a ver que están todos los lugares del pueblo, ¿sí? Ella va, pero de nuevo, no en un sentido geográfico, ella va integrando el pueblo mencionando distintos detalles, ¿no? Está el hospital, está el club, está el río, el centro con sus negocios. Hay un cuento que es hermoso, que es una chica que vuelve también de la ciudad y mira su pueblo desde la terraza, ¿no? Y ve las imperfecciones de los techos, ¿no? Es un cuento muy corto y también uno dice, ¿por qué la escritora se detiene a describirme la grieta que hay en una terraza? Y después me dice que en esa grieta crece una planta, crece un yuyo. Bueno, ahí también hay una gran metáfora, ¿no? De lo que es la vida, de la fuerza de la vida, ¿no? ¿Cómo? Exacto, ¿no? Y cómo esa grieta también habla no solo de la grieta que hay en la terraza, habla de las grietas en la vida, habla de la grieta entre pueblo y ciudad, habla de la grieta que ese personaje tiene internamente, esa dualidad por ser del pueblo, sentirse del pueblo, pero vivir siendo extranjera en la ciudad, ¿no? Una dualidad que nunca la abandona. ¿Sí? Y entonces ella mira con nostalgia y también mira lo que dejó, ¿sí? Y eso lo hace en una descripción. Entonces, los lugares son los lugares, pero también no son los lugares. Son los lugares que usó Maricel para poder contar lo que quería contar, para decir, para despertarnos, porque cuando un libro es un buen libro, cuando después de leerlo salimos transformados, somos otros. Entonces, Maricel lo que logra hacer con su escritura es movilizarnos, es no dejarnos indiferentes ante las verdades de la vida. Por ejemplo, preguntas de su libro podrían ser: ¿vos estás en el lugar que querés estar? ¿Vos habitás el lugar que querés habitar? ¿Sabés que lo más querido que tenés lo podés perder? ¿Vos sos consciente
de que eso que sos no lo podés definir? Son todas preguntas de orden existencial. ¿Sí? Entonces, cuando mi consejo es lean el libro de Maricel, pero después vuélvanlo a leer. Sigan la historia, pero también lean las tramas ocultas, esa segunda historia de la cual nos habla Biblia. Un buen cuenta dos historias. Y Maricel es una gran escritora porque esa segunda historia, como decía Hemingway, tiene que ser un témpano. ¿Por qué? Porque los témpanos se ven el 10% en la superficie y el 90% restante está oculto. Hay que buscarlo. Tiene que ser revelado. Lo que esta chica se da cuenta cuando casi su hijita se muere, en un segundo casi la pierde, es hay algo que no fue saldado. ¿Sí? Es decir, que ella puede hacer una lectura más allá de eso que pasó. ¿Y qué es eso que no se saldó? Es esa primera parte del cuento. Que incluso si quieren, vamos a llamar a la Maricel psicoanalista, está hablando del trauma que es vivir, por el mismo hecho de vivir, por el mismo hecho de que vivimos, pero que también vamos a morir. La vida en sí es traumática, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido inquisidor. ¿Sí? Entonces, cuando esa frase cierra, todo no estaba saldado, está hablando también de eso. Así que, bueno, ese es mi consejo, lean y vuélvanlo a leer. Lo último que quiero decirles es que estas revelaciones que hace Maricel del orden de una verdad, yo quiero creer, digamos, en este primer cuento, ¿no? Cuando ella dice que estas perdices fueron interceptadas en su vuelo, uno podría decir, ella adivinó su final, adivinó que ella también la iban a interceptar. Podríamos interpretarlo, que sería una linda interpretación espiritual, pero también que tenía que ver con Maricel, porque Maricel era una persona muy intuitiva, además de lúcida, sensible, así que pudo haber sabido, sin ella saberlo, que iban a interceptar su vuelo. Pero yo quiero leerlo con ojos de artista, que son los que ella hubiese querido. Ella quiere ser leída como una artista, como una escritora, y no quedarnos con esa anécdota. Entonces, yo creo que más allá de esa intuición, Maricel es una gran escritora porque logró convertir su propia vida, sus anécdotas, su biografía en alta literatura.